Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la tercera clase del curso. Bien, bueno, vamos a continuar con el avance. Miren, esta parte, bueno, del documento ya les he proporcionado por si acaso, ¿ya? Bueno, vamos a terminar esta parte de conceptos básicos de ecuaciones diferenciales, empezando a estudiar lo que es la solución de una ecuación diferencial. Bien, como yo ya les había explicado, la solución de una ecuación diferencial también se denomina integral, se denomina, ¿ya? Bueno, va a ser siempre una función o una relación, ¿sí? Es decir, una curva, como hemos visto ayer. Por ejemplo, habíamos indicado que en el último ejercicio que habíamos resuelto ayer teníamos una familia de circunferencias, ¿no es cierto? Entonces, esa era una solución de una ecuación diferencial. Entonces, como pueden ver, o como se ha podido observar, una solución de la ecuación diferencial o la integral es una familia de curvas, ¿ya? Pero no solamente va a ser una familia de curvas, en algunos casos va a ser una sola curva en específico, pero para entender este concepto podemos decir que va a ser una curva, ¿ya? O una familia de curvas. Bien, miren, ¿qué más podríamos decir sobre esto? Tipos de soluciones de la ecuación diferencial, ¿ya? Primeramente, vamos a estudiar la solución general. La solución general aglutina a todas las soluciones, por si acaso, es decir, a la familia de curvas. Como hemos podido observar ayer, que la circunferencia o esta circunferencia que pasaba por el origen y su centro estaba en el eje X, podía formar muchas curvas, ¿no es cierto? Adoptando valores a las constantes que estaban involucradas con esa circunferencia. Entonces, a todo ese conjunto de curvas se denomina solución general. ¿Ya? Entonces, esa sería la solución general. También, miren, podemos decir lo siguiente. La solución particular va a ser aquella, ¿sí? Va a ser aquella que, bueno, va a adoptar un valor nada más en la constante de la solución general. Para que se entienda mejor, vamos a revisar de esta manera. Miren, aquí vamos a definir, antes de continuar con lo que se está explicando, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a explicar solución general, ¿ya? Solución general. Miren, por ejemplo, yo podría tener de la ecuación diferencial, a ver, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Sí, aquí está un ejemplo, ¿ya? Entonces, de este ejemplo, miren, aquí lo que se tiene es lo siguiente, ¿ya? Se tiene una ecuación diferencial. A ver, voy a copiar eso y lo voy a borrar. Miren, tenemos la solución, bueno, la ecuación diferencial de segundo orden, y de segundo orden menos 2y' más 2y igual a 0. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial, miren, como es de segundo orden, va a tener dos constantes. Su solución es y igual a c1 por e a la x por seno de x, más c2 por e a la x por coseno de x. ¿Bien? Miren, esta es la solución de la ecuación diferencial, como pueden observar. Entonces, esta sería la solución general. ¿Por qué? Miren, porque con estos valores de las constantes, o con estas constantes, estamos considerando a infinitos valores. Eso quiere decir lo siguiente, miren, no voy a trazar la curva, ¿no? Solamente voy a dar la idea. Por ejemplo, miren, yo podría decir lo siguiente, que esta curva, como es una familia de curvas porque tiene constantes, va a ser de esta manera, digamos. Algo así, ¿no? Pero como es una familia de curvas, se va a representar de la misma manera, varias veces. Miren, de esa manera se va representando. Obviamente tienen que ser similares las curvas, ¿no es cierto? Pero van a ir pasando, digamos, por distintos puntos. Entonces, esta sería lo que es la solución general. Va a tener infinitas curvas, ¿no es cierto? Va a tener infinitas curvas. Bien, entonces, ese sería el concepto ya de lo que es la solución general. Ahora, por ejemplo, miren, les voy a mostrar con GeoGebra, para que se entienda mejor esto. El problema que ayer habíamos visto de la circunferencia, bueno, lo podríamos representar de la siguiente manera. Lo voy a hacer de esta manera, para que se entienda mejor. O voy a dar un ejemplo. Miren, si tuviera, por ejemplo, la solución de la ecuación diferencial de la forma x cuadrado más y cuadrado, por decir, y menos 2, la constante c por y igual a 0. Miren, esta es la solución de la ecuación de una ecuación diferencial, donde c sería la constante. Entonces, para que se observe mejor esto, vamos a explicar de esta manera. Entonces, miren, aquí vamos a introducir en GeoGebra. Primeramente voy a insertar lo que es un deslizador, ¿ya? Un deslizador, y aquí, digamos, que se denomine c igual a 1. Listo, hacemos clic, ya tenemos eso, ¿no? Ahora vamos a crear la curva. En este caso estamos creando esta curva, x cuadrado más y cuadrado menos 12y
igual a 0, me dice, ¿no? Entonces, a ver, sería x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Más y cuadrado menos 2 veces c por y, ¿cierto? Por y igual a 0. Igual a 0. Ya. Digamos que es, miren, ese tipo de circunferencias. Pero, ¿qué va a pasar? Para que se muestren las curvas, voy a hacer lo siguiente. Voy a configurar esto. ¿Ya? Voy a configurar y... A ver, el deslizador. ¿Ya? Digamos que empiece de menos 7 a 7. ¿Sí? Con un incremento de 1. Ya, voy a quitar lo que es su etiqueta. Bien. ¿Ya? Entonces, miren, aquí voy a mostrar el rastro también. Listo, entonces lo cambiaré de color para que sea más bonito. Entonces la curva la voy a cambiar de color. Que sea de color azul, digamos. Bueno, ya. Listo, miren. Esto, nada que ver, ¿no? Ahora sí, miren lo que va a pasar. Van a observar, de esta manera se va reproduciendo. Miren, esta sería la familia de curvas de la circunferencia. Pero ahí está, miren. Es una circunferencia que tiene la misma característica, ¿vean? Pero se va a ir repitiendo. En este caso lo estoy dando, digamos, para algunos puntos, pero en realidad esto se cumple para infinitos puntos. ¿Sí? Yo estoy dando un rango nada más en este caso, pero esto se debería cumplir para infinitos, es decir, de menos infinito a infinito es lo que va a pasar. ¿Bien? Entonces, eso va a ocurrir con cualquier curva, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener, como en este caso, a ver, otra curva, por ejemplo, miren. Esto voy a borrar. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, podría notar y igual a la constante c, x al cuadrado, digamos. Entonces podría tener una familia de curvas de ese tipo. Ya, pero voy a mostrar el rastro también para que se vea bien. A ver, y mostrar el rastro. Ya, ahora sí, miren. Entonces vean que la característica es esa de la familia de curvas, ¿no? Entonces miren, es un ejemplo, ¿no es cierto? Para que se den cuenta más o menos cómo es que se comportan las curvas, ¿no es cierto? O una familia de curvas. Siempre van a tener la misma característica, pero va a cambiar el valor de la constante, ¿no? Aquí en este caso he hecho variar desde menos 7 a 7. Bueno, entonces eso es para que se entienda mejor, ¿sí? Ahora, miren, entonces a ese conjunto de curvas se le denomina solución general. Es eso nada más. Ahora vamos a explicar lo que es la solución particular. Entonces aquí, la solución particular. ¿Ya? Solución particular. La solución particular no es nada más que una solución de la solución general. ¿Qué podríamos decir con esto? Bien, este es el eje X, este es el eje Y. Voy a copiar todo esto. ¿Ya? Voy a copiar todo esto. Entonces, lo vamos a pegar aquí. ¿Sí? Miren, tenemos eso, ¿no? Ya tenemos eso. Entonces, esto lo voy a borrar, no es necesario, ¿no? Entonces, la solución particular va a ser una curva en específico. Puede ser esta curva, la segunda, la tercera, cualquiera. Entonces, para que se entienda mejor eso, miren, puedo segmentar estas curvas, las que no me interesan, ¿no? De esta manera, digamos. ¿Ya? A ver, ahora sí. Ya, entonces, digamos que vamos a considerar a la tercera curva, ¿sí? Es decir, esta va a ser la curva que me interesa. Esta es la curva. Pero observen, esta curva proviene de la solución general. Esto se encuentra dando un valor o dos valores, digamos, en las constantes en este caso, ¿no? Entonces, C1 y C2, digamos, ya van a ser conocidas. Podemos dar un ejemplo, digamos, de esta manera. Puede ser, digamos, y igual a 2 por C1 e al x seno de x. No, bueno, el C1 ya no debería estar, ¿no es cierto? Solamente va a estar ese valor de 2. Entonces vamos a tener 2 por e a la x seno de x y menos 3, digamos que es la constante 2. Menos 3 por e a la x coseno de x. Entonces, la solución particular no es nada más que una solución, solo una solución de la general. Es decir, debo dar un valor aquí, ¿no? En este caso he dado 2 y en este caso he dado menos 3. Esa es la solución particular. Bien, entonces, bien, estos conceptos no son muy complicados de entender, pero cuando vamos a estar viendo métodos de solución, vamos a emplear estos métodos, ¿no? O mejor dicho, estos conceptos de solución general o solución particular. Pero como observan, es eso nada más, ¿ya? En resumen, solución general son todas las curvas, ¿sí? Que involucran a, bueno, a la familia de curvas, ¿no es cierto?
Y solución particular es una de las curvas nada más. Miren, como en este caso, ¿no? Estamos adoptando a C1 y a C2 ciertos valores. Bien, eso sería, ¿no? En cuanto a las soluciones. Ahora vamos a ver también, bueno, esto les he pasado, ¿no? Hay algunos ejemplos, digamos, para que se entienda tal vez mejor, ¿no? Con condiciones iniciales, y eso lo van a revisar ustedes. Ya, ahora hay que entender también en qué forma se representa una solución. Tenemos la solución explícita. La solución explícita, como su nombre dice, en la solución explícita va a estar despejada la variable dependiente. Como en este caso, miren, tengo y igual a una función que depende de x y de constantes. ¿No? Está despejada la variable dependiente. Ahora, en la solución implícita no está despejada la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, esto ya podría ser una relación, digamos, ¿no? Podría ser una relación, ¿sí? Entonces, tenemos que ver en esos casos, ¿ya? Es fácil, ¿no? De recordar. Solución trivial. La solución trivial es aquella, ¿ya? Que, bueno, es el cero nada más, ¿no? Por eso se denomina solución trivial. Trivial significa que no tiene importancia o no se lo toma con mucha importancia. Entonces, es el cero, porque el cero es solución de cualquier ecuación diferencial. Miren, por ejemplo, aquí un ejemplo, miren. Por ejemplo, en esta. Y es segunda más y igual a cero. El cero es una solución porque y es cero, la segunda derivada de cero es cero, entonces satisface, ¿verdad? El cero es una solución para cualquier ecuación diferencial, pero no se toma en cuenta, ¿verdad? Porque es la solución trivial, es decir, es la solución que no se pide, eso me dice en paréntesis. Pero, bueno, debo conocer ese pequeño concepto, ¿no? De lo que es la solución trivial, ¿bien? La solución singular. La solución singular no proviene ni de la general, ¿ya? Ni de la general, ni es la particular. Es decir, la solución singular no es ninguna de estas curvas, ¿ya? No es ninguna de estas curvas. Y la solución singular se la calcula mediante funciones parametrizadas, ¿ya? Pero esto no se ve mucho, ¿sí? Lo que tenemos que entender bien son este tipo de soluciones, con estas vamos a trabajar. Esto se va a ver más que todo en lo que es la ecuación de Clairaut o la ecuación de Lagrange, ¿bien? Entonces, vamos a ver también, ¿no? Dos métodos para calcular soluciones singulares al final, ¿no? Bien, eso, ¿no? Se tiene que comprender muy bien lo que son las soluciones. Ahora vamos a ver las condiciones iniciales y condiciones de frontera. Bien, observen, ¿cuándo voy a tener condiciones iniciales? Miren, yo acá tengo una ecuación diferencial, observen. Tengo una ecuación diferencial de orden n, ¿ya? Es igual a una función con sus respectivas derivadas. Entonces, voy a tener condiciones iniciales cuando me den, como dice su nombre, condiciones. Me tienen que dar igualdades, ¿ya? Unas igualdades. Enseguida las explico mejor en la pizarra. Miren, en este caso, si tengo una ecuación diferencial de orden n, entonces debo tener n menos un, perdón, n condiciones iniciales debo tener. Miren en este caso. Aquí tengo y que depende de x sub 0 es igual a y sub 0, donde x sub 0 y y sub 0 son puntos, por si acaso. ¿Bien? Y lo mismo pasa para los demás, miren. ¿Ya? Pero ¿cuál es la característica de las condiciones iniciales? Que todas deben estar en un punto x sub 0. Miren, aquí está x sub 0, x sub 0, x sub 0 y x sub 0. Esto no significa que siempre va a ser 0, porque han debido ver quizás algunos ejemplos o ejercicios donde siempre inicia 0. No, la condición inicial puede ser cualquier valor, pero ambas, todas las condiciones tienen que empezar en ese valor. Miren, en este caso, todas empiezan con x sub 0, ¿no? Entonces, para que se entienda mejor esto, miren, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? O un ejemplo para que se entienda mejor. Entonces, miren, aquí vamos a decir condiciones iniciales. ¿Ya? Condiciones iniciales. Observen, si yo tengo una ecuación diferencial de esta manera, me voy a meter una ecuación, ¿ya? A ver, digamos de orden 5, ¿ya? Más 2x por y de tercer orden, más x cuadrado por y igual a seno de x, ¿ya? No sé si esta solución tendrá, si esta ecuación tiene solución, quizás no tenga, ¿no? Pero miren, lo que me interesa es lo siguiente. Observen, esta ecuación diferencial puede ser acompañada con algunas condiciones. Entonces, si es de orden 5, debo tener 5 condiciones iniciales, empezando por lo que es bueno, la derivada de orden 0, ¿no? Entonces sería y que depende de un valor. Y esto tiene que ser igual a otro valor. Me voy a dar un ejemplo. Por decir, digamos, el 1, ¿ya? El 1, y aquí vamos a tener lo que es el 0. Para la segunda, y', y aquí va a depender de 1, y esto va a ser, digamos, 3. Y es segunda, aquí voy a anotar ¿no? el 0, o el 1 mejor dicho, y aquí el menos 2, digamos. La tercera condición inicial, la tercera derivada evaluada en 1, esto va a ser igual a 8, digamos. Y la cuarta, evaluada en 1, tiene que generarme, digamos, menos un medio, digamos.
Listo, pero observen. Condiciones iniciales son cuando todos los valores en x sub 0 empiezan con el mismo valor. En este caso estoy empezando con 1, miren. 1, 1, 1, 1 y 1. Entonces, en ese caso se consideran condiciones iniciales, ¿ya? Ahora, si son de distintos valores, ya tiene otro nombre. Eso sí vamos a estudiar. Pero la característica es la siguiente. Que si tengo una ecuación diferencial de quinto orden, entonces tengo que tener 5 condiciones iniciales. Observen. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Eso debe pasar. Si tengo una ecuación diferencial de primer orden, voy a tener solamente una condición inicial. Entonces, ese es el concepto, ¿ya? De condición inicial. Ahora vamos a ver lo que es, antes, como aclaración. En vez de este 1 puede haber cualquier valor, les había explicado, ¿no? Pero todos tienen que tener ese mismo valor. Puede ser un radical, un número racional, un fraccionario, ¿no? Negativo, cualquier valor. Puede ser el 0, ¿no? Generalmente, para problemas de condiciones iniciales siempre se empieza con 0, ¿no? Porque los fenómenos físicos, por ejemplo, o cualquier otro tipo de fenómeno siempre se empieza a partir del tiempo 0, ¿no? Entonces, por eso generalmente se trabaja con el 0, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora lo que es problema de valores o condiciones iniciales. De eso les estaba hablando hace rato también, miren. Si tengo una ecuación diferencial de orden n, entonces voy a tener n condiciones iniciales. Pero ¿cuál es la característica? Que x sub 0 siempre va a ser el mismo. Miren, aquí tengo x sub 0 hasta la última condición. Tienen que ser iguales. Lo que puede variar son los segundos miembros, ¿no? Los valores de y. Pero x sub 0 siempre tiene que iniciar con el mismo valor, ¿sí? Ahora esto, digamos, este tipo de problemas generalmente son los que se aplican, ¿no? En modelos, por ejemplo, de física, de electricidad, de circuitos, ¿no? O de enfriamiento, ¿no? Para eso sirve, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, miren. ¿Ya? Aquí tengo una ecuación diferencial, miren, de segundo orden, ¿ya? Y dice que tiene como solución general a esta ecuación, a esta solución. Esta había sido su solución, ¿ya? Nos debe encontrar la solución particular que satisface las condiciones iniciales, ¿sí? Este ejercicio solamente es para ver cómo funciona. Observen. Tengo una ecuación diferencial de segundo orden y tengo su solución. Observen, aquí tengo C1 por una función, más C2 por una función, más otra función. Y me dan dos condiciones iniciales. ¿Por qué tengo dos condiciones iniciales? Porque la ecuación diferencial es de segundo orden. Entonces me piden calcular la solución particular. ¿Qué habíamos indicado respecto de la solución particular? Si recordamos, la solución particular es una de las curvas de la familia, ¿verdad? De la familia de curvas. Entonces, es esta en este caso, hemos dicho, ¿no? Pero ¿cómo se selecciona o cómo se halla? Con condiciones iniciales se calcula la solución particular. Entonces, si quiero calcular una solución particular, me tiene que dar solución, o perdón, condiciones iniciales el problema. Como en este caso, miren, me piden calcular la solución particular y me dan dos condiciones iniciales. ¿Por qué digo que son condiciones iniciales? Porque ambas están empezando en cero, miren. Aquí tengo el 0 y aquí tengo el 0. Entonces, ¿cómo calculo esto? Es fácil. Debo agarrar la solución, miren, agarro la solución y debo primeramente generar, como aquí me dice, y luego y'. O sea, debo derivar respecto a las condiciones iniciales que tenga. Entonces, aquí tengo primera derivada, entonces debo derivar hasta la primera. Entonces, vamos a evaluar primeramente con esta. Miren, hay que evaluar. ¿Esto qué me dice? Y en 0 es igual a 3. Es decir, que y vale 3 y x vale 0, como explica aquí, miren. Esta condición inicial me dice que y vale 3 y x vale 0. ¿Qué me dice esta otra condición inicial? Que y' en 0 es igual a 2. Que y' es 2 y x es 0. Entonces, con estos valores puedo encontrar lo que es las constantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, y la voy a mantener. Estoy copiando aquí. Pero ¿qué necesito? La primera derivada. Entonces derivamos y', la derivada de c1 por 1 más x es c1. La derivada de c2 por x cuadrado más x más 2 es c2 por 2x más 1. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces reemplazamos las condiciones iniciales. Para la primera, y ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 3 y x va a tener el valor de 0. Entonces reemplazamos aquí. Estamos reemplazando en la primera ecuación. Y ahí está, estamos reemplazando. Ahora para la segunda, sabemos que y' es 2 y x es 0. Entonces y' es 2 y x es 0, ¿no? Entonces reemplazamos ahí. Bueno, simplificando, que tenemos de la primera? C1 más 2C2 igual a 3. Y de la segunda ecuación tenemos a C1 más C2 igual a 2. Entonces tengo un sistema de 2 por 2. Por tanto, puedo calcular C1 y C2. Entonces C1 es igual a 4 y C2 es igual a menos 1, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la solución. Miren, ya conocemos C1 y C2, como en el ejemplo habíamos indicado. Miren, teníamos que conocer C1 y C2. C1 era 2 y C2 es menos 3. Entonces, de la misma manera, reemplazamos en C1 y C2. Entonces aquí tenemos 4, que es C1, y menos 1, que es C2. Simplificamos y miren, esta sería la solución particular. Y igual a 3x más 2. Seguramente esta es una familia de curvas también, ¿no? Y esta es una curva de ellas, ¿sí?
Entonces, es eso nada más, ¿ya? No se preocupen mucho por esta parte. En los ejercicios vamos a resolver en realidad lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero esto simplemente para darles una idea de cómo funciona, ¿ya? O cómo calculamos la solución particular. Entonces, miren, es eso nada más. A ver, bueno, hemos visto lo que es las condiciones iniciales, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que son las condiciones de frontera. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a explicar aquí también. Miren. Ya, condiciones de frontera. Condiciones de frontera. Ya, las condiciones de frontera son similares a estas, ¿ya? Pero no tienen que empezar en un mismo valor, como esa es una frontera, va a haber límites, ¿sí? Entonces, un ejemplo, miren, puedo dar lo siguiente, una ecuación de segundo orden, digamos, más 2xy igual a 1, ¿ya? Entonces va a tener dos condiciones, ¿no es cierto? Porque es de segundo orden, puedo tener y, ¿ya? Desde menos 5, digamos, y esto vale 1. Y la segunda condición puede ser y en x 3, digamos, ¿sí? Y esto es igual a 5 medios. Listo. A estas se denominan condiciones de frontera, porque no empiezan en un mismo valor, porque esto me está dando un límite, me está diciendo que debo calcular la solución desde menos 5 hasta 3, en ese rango debo calcular. Mientras que en las condiciones iniciales, miren, debo tener un punto de partida nada más, ¿ya? Entonces, esas son las condiciones de frontera, ¿sí? Eso ocurre cuando mis condiciones son de distintos valores. Bien, entonces es eso. Ahora vamos a ver también problema de frontera o con valores de frontera. Es lo mismo que el problema de condiciones iniciales, pero van a cambiar estos, ¿no? Ya no van a ser x sub 0 todos, van a tener distintos valores. Y aquí hay un pequeño ejemplo también, miren. Aquí tengo la ecuación diferencial y tengo la solución. Entonces me piden calcular la solución particular con estas condiciones, pero vean, aquí tengo dos condiciones, pero ya, estas ya son de frontera, porque una empieza con 1 y la otra empieza con 0. Entonces puedo calcular, ¿verdad? K1 y K2. Debo hacer lo mismo que he hecho hace rato, ¿no es cierto? Para las condiciones iniciales. Debo derivar y luego reemplazar las condiciones iniciales. Ya, eso es lo que hace, eso lo van a repasar ustedes. Esto ya está en el grupo de Classroom por si acaso, ¿sí? Entonces, van a hacer eso, ¿ya? Van a revisar esto. Es lo mismo que hace rato. A ver, esta nota es importante. Geométricamente, una solución general representa la ecuación de una familia de curvas, es lo que habíamos explicado, o curvas integrales se denomina. Y una solución particular representa la ecuación de alguna de esas curvas, dice. Miren, como también hemos anticipado hace rato. Miren, es una de estas nada más, ¿no? Y la solución general es la familia integral o la familia de curvas, es decir, todo eso. En resumen es eso nada más, ¿no? Lo que se tiene en cuanto a las soluciones. Bien. Y este concepto también es importante. Constantes arbitrarias. Son las constantes que en cantidad mínima están presentes en la familia solución. ¿Sí? Su número determina el orden de la ecuación diferencial. Entonces, con miren, este concepto ya es conocido. ¿Por qué? Porque ayer ya hemos trabajado incluso y ahora también estábamos viendo. ¿Cuáles son las constantes arbitrarias? Son estas. ¿Dónde están? Aquí están, miren. Les estaba mostrando un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, miren, estas son constantes arbitrarias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la mínima cantidad de constantes, porque aquí no hay más constantes. Observen, no hay un 5, no hay un 4 que está multiplicando. Aquí tampoco hay un menos 2, digamos, ¿no? Esas son las constantes arbitrarias. Entonces, también dice que estas constantes arbitrarias, o el número de constantes arbitrarias, definen el orden de la ecuación diferencial. Si tengo dos constantes arbitrarias, en este caso C1 y C2, entonces mi ecuación diferencial es de segundo orden. Ese análisis también hemos usado ayer cuando teníamos la curva y generábamos la ecuación diferencial. Ahora, otra, por ejemplo, miren, esta. Bueno, aquí no tengo, ¿no? No les he mostrado. A ver, puedo aquí anotar, miren, constantes arbitrarias. Constantes arbitrarias. ¿Ya? Arbitrarias. Observen, puedo tener una constante arbitraria de este tipo quizás, miren. Y igual a C1 por E a la X más C2 por coseno de X más C3 por X cuadrado. Entonces, estas constantes C1, C2 y C3 se denominan constantes arbitrarias. Ahora, en algunos casos, miren, pueden toparse con este tipo de problemas. Pueden tener C1, digamos, por 5e al X, ¿ya? Más C2 por, podríamos decir, digamos, 11 medios, ¿ya? De X cubo y menos un quinto, digamos, de C3 por el coseno de X, ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí? Observen lo que pasa. La constante arbitraria tiene que ser la mínima, les había explicado, ¿no? Entonces, esto si quieren lo pueden dejar así, pero lo que convendría es lo siguiente, que todo esto, miren, que todo esto se transforme
en una constante, porque al final la constante 1 por 5 va a seguir siendo otra constante. De la misma manera para esta otra. C2 por 11 medios va a seguir siendo otra constante. Y menos un quinto por C3 también va a seguir siendo otra constante. Entonces, podríamos escribir esta solución de esta manera. Y igual a K1, podríamos decir, ¿no? K1, porque eso es C1 por 5, digamos, ¿no? Por E al X, ¿no? Más C2 por 11 medios. Eso va a seguir siendo otra constante. K sub 2 por X cubo. Y finalmente, menos un quinto por C3 es otra constante. Entonces podríamos decir que es la constante K sub 3. Y eso se multiplica por la función coseno de X. Eso se puede hacer, ¿ya? Si quieren que la solución se vea de esta manera, ¿ya? Entonces pueden multiplicar una constante cualquiera con la C1, ¿no? Ahora lo mismo pasa, digamos, bueno, sí, eso se podría hacer, ¿no? Cuando tenemos el producto, ¿ya? Entonces, pero en resumen, las constantes arbitrarias son la mínima cantidad de constantes que existe en la solución, ¿ya? Es eso, ¿no? Y siempre se denotan con C1, C2, C3 o K1, K2, K3. ¿Ya? Esa es la notación. Bien, hasta ahí habríamos terminado, ¿no? Todo lo que son los conceptos básicos. Ahora ya vamos a ver lo que es la solución, ¿sí? Solución de ecuaciones diferenciales. ¿Hay alguna pregunta hasta esta parte, antes de ver los métodos? Ya no hay preguntas, ¿no? Ahora vamos a empezar con lo que les había anticipado. Bien, entonces, para esta parte de lo que es los métodos, vamos a empezar con el primer método, que se denomina las ecuaciones lineales, ¿ya? Que son las ecuaciones más básicas, digamos, y a partir de ella surgen otro tipo de ecuaciones que van a ser las ecuaciones de Bernoulli y la ecuación de Riccati también. Entonces, veamos eso, ¿sí? Entonces, vamos a revisar aquí. A ver. Ya, entonces vamos a anotar. Ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Solución de ecuaciones técnicas, ¿no? Técnicas de solución. Técnicas de solución para ecuaciones diferenciales. Para ecuaciones diferenciales. Bien, la primera va a ser, bueno, van a ser las ecuaciones, miren, ecuaciones lineales, ¿ya? De primer orden. De primer orden. Esa es la primera ecuación, es la más básica que tenemos que conocer, ¿ya? Ahora, miren, este tipo de ecuaciones tienen la siguiente forma, tienen la forma siguiente, ¿ya? ¿Ya? Esta sería la forma, digamos, que se debe escribir siempre. Vamos a tener la derivada de y respecto de x más una función p de x por y igual a q de x, ¿sí? Esta es la forma general de una ecuación diferencial de primer orden. Observen, tiene que tener siempre coeficiente 1, la derivada, ¿ya? Debo tener la derivada de y respecto de x más una función multiplicada por y igual a q de x, donde se sabe que y es la variable dependiente, ¿ya? La variable dependiente, y x es la variable independiente. Perfecto, entonces tenemos que conocer eso. Ahora también se denomina ecuación diferencial en y, ¿sí? Ecuación diferencial lineal de primer orden en y. ¿Por qué en y? Porque y es la variable dependiente, ¿sí? Bueno, entonces esa sería la forma. Ahora, para la solución, miren, para la solución existen varios métodos. Existe el método de Bellman, el método de la fórmula, el método de variación de parámetros, pero el método más recomendable es el método del factor integrante, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este método? Vamos a tener un factor integrante, como dice, ¿no? Un factor integrante. Integrante, ¿ya? Que es de la siguiente manera. El factor integrante es, vamos a anotar con amarillo, miren, mu de x se denomina el factor integrante, que es igual a la función exponencial elevado a la integral de p de x. Bien. Para la solución, ¿qué es lo que se debe hacer? Miren, primeramente debo llevar a la forma, a esta forma, la ecuación diferencial lineal. Muchas veces no me van a dar directamente esta forma, ¿no? Tengo que hacer algún cambio de variable incluso, o si no, hacer algunos arreglos, ¿no? Ya, pero debo llevar siempre esta forma. ¿Qué se hace para resolver? Considera el factor integrante. Miren, debo calcular esto. E elevado a la integral de p de x. Bueno, es la función exponencial, como se sabe, ¿no? P de x, miren, es el factor que multiplica la variable dependiente y. Entonces, debo reconocer eso, reemplazamos, integramos, y luego de haber hecho eso, multiplicamos, ¿ya?
el factor integrante a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial se va a llamar 1. Entonces, lo que se hace es multiplicar. Miren, vamos a multiplicar lo que es el factor integrante por la ecuación 1. Pero se multiplica a ambos miembros, como se sabe. Entonces, tendríamos e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Aquí me falta el diferencial, ¿no? Multiplicado por el primer miembro, que viene a ser la derivada de y respecto de x más p de x por y. Listo. Esto es igual a q de x por e elevado a la integral de p de x diferencial de x. ¿Bien? Listo. Vamos a tener eso, ¿no? Ahora, una vez que tengamos eso, miren, una vez que hemos multiplicado, el primer miembro siempre va a cumplir con una característica importante. El primer miembro siempre va a ser, o sea, luego de haber multiplicado el factor integrante, ¿no? Siempre va a ser el resultado de la derivada de un producto, ¿sí? Y este producto es el siguiente, ya, pero respecto de x, obviamente, ¿no? Ese producto es el factor integrante, ¿ya? E a la integral de p de x, diferencial de x, multiplicado por la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Es y. Siempre va a suceder eso. ¿Sí? Y esto es igual a q de x por e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Observen. En este punto ya podría lo que es integrar, ¿verdad? Pero voy a multiplicar por el diferencial de x a toda la expresión. Entonces, si multiplicamos a toda la expresión por el diferencial de x, lo que se obtiene es lo siguiente. Si multiplicamos, el diferencial de x se va a simplificar del denominador. Entonces, tendría el diferencial de e elevado a la integral de p de x, diferencial de x por y, y esto es igual a q de x por e elevado a la integral de p de x, diferencial de x. ¿Sí? Como he multiplicado por el diferencial de x, entonces en el segundo me lo voy a tener el diferencial de x. Observen lo que va a pasar. Esta función es integrable. Aquí tengo un 1, ¿no? Entonces voy a poder integrar. Ahora esta también voy a poder integrar. Entonces vamos a integrar en ambos miembros, ¿sí? En ambos miembros vamos a integrar. Entonces, integrando en ambos miembros, lo que se tiene es la integral, lo voy a hacer con otro color, ya, para que se note. Tenemos la integral de esta expresión, bueno, del 1, ¿no? Pero su diferencial es este. Entonces tenemos el diferencial de e elevado a la integral de p de x, diferencial de x por y, igual a la integral, ¿no es cierto? La integral de q de x por e elevado a la integral de p de x, diferencial de x, Bien, listo. Vamos a proceder a integrar. Miren, aquí tengo un 1, obviamente, ¿no? Eso se supone, pero aquí no hay nada. Entonces, ¿cuál va a ser la integral de esto? Es como si se estuviera simplificando, ¿no es cierto? El integral con el diferencial. Entonces, lo que me va a quedar simplemente es e elevado a la integral de p de x, diferencial de x por y. Igual, esto no se puede hacer nada, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Integral de q de x por e elevado a la integral de p de x, diferencial de x. Pero como es una integral indefinida, se le suma una constante de integración, una constante c. Bien, por último puedo despejar, si quieren, la variable y. ¿Qué voy a hacer para despejar la variable y? Multiplico a todo por e a la menos integral de p de x, diferencial de x. Entonces, si hacemos eso, tendríamos e a la menos integral de p de x, diferencial de x, multiplicado por el segundo miembro, integral de q de x por e elevado a la integral de p de x, diferencial de x. Bien, y bueno, un diferencial más una constante. Y finalmente, esta sería la solución. ¿Ya? Pero bueno, miren, como se puede observar, el método, ¿ya? O el procedimiento no es muy complicado, ¿no? Pero sí tenemos que saber resolver integrales de manera correcta, porque vamos a tener que integrar dos veces en este caso. Observen, ¿dónde se integra la primera vez? En el factor integrante. Y en la segunda vez, en el segundo miembro, cuando se multiplica la ecuación, bueno, a la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, de esa manera se tiene que tener. A ver, vamos a repasar. La forma general es de esta manera, ¿sí? Recuerden que siempre tiene que tener un 1 aquí, ¿ya? La derivada del primer orden tiene que ser multiplicado por un 1, ese tiene que ser su factor. El factor integrante es de esta manera, e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Integramos esta expresión y luego multiplicamos a la ecuación diferencial en ambos miembros. Y el primer miembro siempre va a ser el resultado de la derivada de un producto. ¿Cuál es ese producto? El factor integrante por la variable dependiente que es y. Entonces, tenemos eso, ¿no? Bueno, podemos multiplicar por el diferencial de x, miren, como en este caso, y pues se puede integrar en ambos casos, ¿no? Integramos, la primera integral siempre va a ser sencilla, va a ser inmediata, que va a ser el resultado de, o bueno, el argumento del diferencial. Y en el segundo miembro, bueno, vamos a tener que integrar esto, ¿no? Y se le suma una constante.
para que luego multiplicamos por esta expresión para poder despejar y. Y esta sería la solución. Ahora, a esto también le denominan fórmula general. ¿Sí? Esta sería la fórmula general, ¿no? Digamos, es otro método. Pero yo les recomiendo que trabajen con el método del factor integrante. Porque, bueno, ¿para qué vamos a estar memorizando esto si el procedimiento no es muy complicado, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver un ejemplo sobre esto. ¿Ya? A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Ya, para empezar uno sencillo, ¿sí? Entonces dice, ya, resolver la siguiente ecuación diferencial. Resolver y tenemos lo que es ya, la derivada de y respecto de x. Esto es igual a x más y más 1 al cuadrado menos x más y menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Solución. Miren, me están dando esta ecuación diferencial. Así como está, a ver un momento, esto lo voy a corregir. No parece un negativo, parece un producto. Ya. Listo, tengo esta ecuación diferencial. Primeramente, debo ver qué orden tiene. Tiene orden 1, ¿sí? Y en el segundo miembro, bueno, tengo una expresión. Así como está, no es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Porque la ecuación diferencial lineal tiene que ser de esta manera. La primera deriva de y respecto de x más una función por y igual a q de x. Bien, debe ser eso. Pero este caso no es así. Entonces, ¿qué podría ser? De una u otra forma, como es la primera forma que conozco de ecuaciones diferenciales, trataré de llevarla a esa forma. Entonces, ¿cómo podría llevarla? Quizás el segundo miembro se simplifica un poco, ¿no? Y me da la forma de la ecuación diferencial lineal. Por tanto, vamos a desarrollar esto, ¿ya? Tenemos la derivada de y respecto de x. ¿Qué podría ser aquí? Sería absurdo desarrollar este binomio, perdón, este trinomio. Va a ser muy largo, y aquí también. Pero lo que se puede hacer es que puedo hacer una diferencia de cuadrados, ¿ya? Entonces voy a hacer una diferencia de cuadrados ahí. Tendría x más y más 1 menos todo esto, ¿no? Menos x menos y más 1 multiplicado por x más y más 1 más todo esto ahora. Sí, más x más y menos 1. Listo. A ver, vamos a simplificar. Observen que se van a simplificar términos. Aquí vamos a poder simplificar los siguientes términos. X con menos x se van a ir y y con menos y también se van a simplificar. 1 con 1 también se van a ir aquí. 1 con menos 1. Por tanto, ¿qué es lo que se va a obtener? Tenemos la derivada de y respecto de x. Y aquí vamos a sumar, miren, 1 más 1 es 2. ¿Ya? 2. Aquí tendríamos x más x es 2x. 2x, y más y es 2 veces y. Perfecto, me ha generado eso. Ya, miren, se ha simplificado un poco más, ¿no? Pero puedo seguir simplificando. Tenemos la derivada de y respecto de x. Y esto es igual, voy a multiplicar este 2 a estos dos sumandos. 2 por 2 es 4. 4x más 4y. Miren, se asemeja a la forma de una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo puedo identificar que es una ecuación diferencial lineal? De esta manera, debo contar cuántas variables dependientes tiene la ecuación lineal. Vamos a ver, pero la variable dependiente afectada por las derivadas, ¿sí? O por la derivada, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo una y aquí tengo dos. Entonces aparece dos veces. Esa es una forma muy buena de reconocer una ecuación diferencial lineal. Entonces, miren, tiene que aparecer dos veces. La primera derivada, o sea, de y la variable y sin derivar. Entonces, en este caso, veamos. Aquí está, miren, la primera derivada y aquí está y. Entonces, es una ecuación diferencial lineal, pero le vamos a llevar en su forma general. Entonces, poniendo en la forma general, tendríamos la derivada de y respecto de x. Vamos a sumar a todo menos 4y, ¿sí? Menos 4y. Entonces, tendríamos menos 4y y esto es igual a 4x. Entonces, observen que esta sería una ecuación diferencial lineal en y. Y aquí tiene la forma. Miren, la derivada de y respecto de x más p de x. Pero esto, digamos, también es una función, ¿no es cierto? Una constante también es una función. Multiplicado por y igual a una función q de x. Entonces, es una ecuación diferencial lineal porque tiene esta forma, miren. Es de esa manera. Entonces, decimos que esta es la ecuación 1. Siempre tiene que numerar cuando encuentren la ecuación lineal, ¿no? Decimos ecuación diferencial lineal. Listo. Entonces, miren, en este ejemplo, de esta manera
teníamos que encontrar lo que es la ecuación diferencial lineal. Ahora, este ejemplo, digamos, es básico, obviamente, ¿no? Pero la idea es lo que interesa, ¿sí? La idea es reconocer la ecuación diferencial. ¿Y cómo reconocemos? Contando el número de veces que aparece la variable dependiente, ya sea derivada o no derivada. Y debe aparecer dos veces. En este caso, aquí está, miren. La derivada de y respecto de x y y. Aquí está derivada y aquí está no derivada, ¿no? Entonces, es eso. De esa manera se reconoce. ¿Tienen preguntas hasta esta parte? Porque esto es importante, ¿no? Tienen que entender bien esta parte. Ya no hay preguntas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, el siguiente paso es reconocer a la función p de x. ¿Ya? La función p de x es la que se multiplica a la variable dependiente y. Entonces, en mi caso, miren, va a ser esta. ¿Dónde está? Va a ser esta la función p de x. Ahora, no me interesa si depende de x, ¿no es cierto? No me interesa. Puede depender de x o no puede ser una constante, pero tengo que considerar todo lo que multiplica y, con el signo incluido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a decir que p de x es igual a menos 4. Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial mediante el método del factor integrante, que es este. Entonces, reemplazamos en la fórmula del factor integrante, que es mu de x, y esto está dado por e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Miren, en este caso la integral va a ser muy sencilla. Entonces, vamos a reemplazar. Tenemos e elevado a la integral de menos 4 diferencial de x. La integral de menos 4 es igual a menos 4x, ¿no? Listo. No se anota por si acaso constante de integración. Hay que dejarlo así nada más, ¿ya? Pero vean, una vez que hemos integrado, se debe simplificar. Siempre simplifiquen, porque muchas veces uno integra y no simplifica. ¿Y dónde se complica eso? Cuando multiplicamos. Las integrales se van a hacer un poco más complejas en la segunda integral, pero siempre hay que simplificar. Ya en este caso no se puede hacer nada, ya está simplificado totalmente, ¿no? Una vez que tengamos este factor integrante, pero además podemos indicar aquí que bueno, esta función a integrar era muy sencilla, ¿no es cierto? En algunos casos no va a ser así, vamos a tener que emplear los métodos que se conocen. Entonces, para ello, se recomienda repasar, ¿ya? Sería bueno que repasen, bueno, repasen practicando, ¿no? Ecuaciones diferenciales, pero lo que se debe conocer siempre es el método de sustitución, el método de por partes y fracciones parciales. Basta con esos métodos y para afrontar, digamos, ¿no? La resolución de ecuaciones diferenciales. Pero generalmente aparece eso. Alguna vez podría aparecer, digamos, sustitución trigonométrica, pero con esos tres que ya les he indicado, podemos estar listos, digamos, ¿no? Para cualquier integración, ¿ya? Bien, una vez que se tenga eso, vamos a multiplicar, como les había explicado. Multiplicamos el factor integrante mu de x por la ecuación 1, o, dicho en otras palabras, el factor integrante vamos a multiplicar en ambos miembros a la expresión 1, ¿no? Entonces, miren, vamos a tener, ya, el factor integrante es e a la menos 4x por la derivada de y respecto de x menos 4y igual, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Miren, 4x por todo esto, pero yo lo puedo anotar como 4 por x por e a la menos 4x. Listo. Ya hemos multiplicado el factor integrante de la ecuación 1, como se puede observar. Recordamos, miren, en este punto sabemos que cuando multiplicamos el factor integrante al primer miembro de la ecuación diferencial, esta siempre me resulta la derivada respecto de la variable independiente de un producto, ¿sí? Y este producto es el factor integrante y la variable dependiente. Entonces vamos a hacer eso, miren. Eso es lo que siempre va a pasar para cualquier ecuación diferencial. Y no es necesario estar comprobando por si acaso, ¿sí? No hay que comprobar que evidentemente me genere bueno, la derivada de ese producto. No, no se comprueba, simplemente hay que dejarlo ahí, ¿no? Entonces, esto, ¿a qué es igual? Esto va a ser igual a la derivada respecto de x de lo que se ha indicado, el factor integrante e a la menos 4x multiplicado por la variable dependiente, que en este caso es y. Y esto es igual a 4x por e a la menos 4x. Muy bien. Ahora, para poder integrar, vamos a multiplicar nada más a todo por el diferencial de x. Multiplicamos por el diferencial de x, se va a simplificar este diferencial y tendríamos el diferencial de e a la menos 4x por y igual a 4x por e a la menos 4x diferencial de x. Listo. Una vez que se tiene eso, ya podemos integrar, ¿sí? Aquí lo voy a hacer directamente. Entonces, integramos, ¿ya? Integramos, miren, y vamos a tener de esta manera. Tendríamos eso, ¿no? La primera integral siempre es la sencilla, les había explicado, ¿no? ¿Cuál va a ser la primera integral? Se simplifica la integral con el diferencial. Y lo que me queda es
e a la menos 4x, aquí notemos, por y, listo, igual a 4. Este integral siempre va a tener un poco de problemas, ¿no? Pero en este caso tampoco es un integral muy complicado. Miren, vamos a decorar métodos de integración. ¿Ya? Esto lo voy a resolver por separado. Aquí. Ya, lo haremos así, miren. Antes de anotar esto, ¿sí? Antes de anotar esto, vamos a resolver ese integral en esta parte. ¿Ya? Entonces, miren, lo que yo necesito es este integral. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esta. Tengo para ese integral lo que es una función polinómica por una función exponencial. Entonces, vamos a recordar, miren, para integrales de este tipo, si tengo un polinomio de grado n por una función exponencial, ¿ya? O tengo un integral de un polinomio con una función trigonométrica seno, digamos, seno de ax, o la integral del polinomio por una función coseno de a por x. Para este tipo de casos se resuelve mediante el método de por partes, ¿ya? Pero se puede aplicar la forma tabular, ¿sí? ¿En qué consiste la forma tabular? Consiste en lo siguiente, aquí lo vamos a hacer, esto lo borraré, no me voy a alcanzar el espacio. ¿Ya? Tengo que, como su nombre dice, tengo que generar una tabla, ¿no? El método tabular, ¿ya? Voy a generar una tabla donde en la primera columna voy a derivar, ¿sí? Entonces, aquí decimos que vamos a derivar. Derivamos y en la segunda vamos a integrar. Perfecto. Entonces, miren, para este tipo de integrales siempre se deriva el polinomio, porque el polinomio en alguna determinada derivada se va a hacer cero. Entonces se anota eso, miren, vamos a anotar. Vamos a derivar el polinomio. En este caso mi polinomio es de grado 1, es x nada más, como se puede observar. Entonces vamos a reemplazar eso aquí. Y se integra la otra función. En este caso podría ser la función exponencial, la función seno o la función coseno. En este caso estoy trabajando con la función exponencial, entonces anotamos eso, la función exponencial, e a la menos 4x. Pero si tuviera, por ejemplo, una integral de este tipo, miren, x cuadrado más 5x por coseno de 3x, digamos. Entonces lo que debería ser lo siguiente, esto debería anotarlo aquí para derivar. Y al coseno de 3x lo voy a anotar para poder integrar. Pero en este caso la función está muy complicada. Es x y es una función exponencial. Entonces, eso es lo que se hace nada más. ¿Ya? Es bien fácil, como se puede observar. Ahora hay que derivar hasta que el resultado sea 0. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Bien, vamos a integrar ahora esta función. La integral de e a la menos 4x es menos un cuarto de e a la menos 4x. ¿Sí? Es eso, ¿no? Esa es su integral, ¿ya? Integramos una vez más ahora, miren, vamos a integrar esto. Integrando vamos a tener 1 sobre 16 por e a la menos 4x. Bien, se debe integrar hasta la altura del 0, nada más, ¿ya? Una vez que se tenga eso, lo que se procede ahora es a multiplicar en forma diagonal, de esta manera, ¿miren? De esta manera vamos a multiplicar. ¿Y por qué se integra hasta la altura del 0? Porque el 0 va a multiplicar a las demás funciones, pero no me interesa porque a partir de aquí todo es 0, entonces lo anula, ¿verdad? Va a anular. Y se alterna de signo, miren, este va a ser positivo, este va a ser negativo y este va a ser positivo. A continuación anotamos lo que es el resultado de esta integral. Entonces aquí podemos decir que la integral de x por e a la menos 4x diferencial de x es igual. Hay que respetar el signo, ¿no? Aquí tengo positivo. Positivo por negativo es negativo, entonces tengo menos un cuarto de x por e a la menos 4x. X por e a la menos 4x. Bien. Aquí el signo negativo también se va a respetar. Menos 1 por un 16avo, menos un 16avo de e a la menos 4x. Listo, por tanto, esta sería la solución. Pero antes puedo factorizar, si quiero. Miren, puedo factorizar el negativo, ¿no? El negativo y e a la menos 4x. Entonces tendría x cuartos menos un 16avo de e a la menos 4x. Bien, de esa manera se integra, ¿sí? Fácil, ¿no? No hay que complicarse mucho en esta parte, solo recordar estas formas. Y esto va a aparecer muchas veces por si acaso, ¿ya? Una función polinómica multiplicada por una función trigonométrica o exponencial, ¿ya? Para estos casos, pero ya sabemos cómo se hace. Ahora puede haber, se podría resolver mediante partes o mediante el método de por partes con la fórmula, ¿no? U por b menos la integral de b por du. Pero se recomienda usar esto para no perder el tiempo. Ahora esto, miren, vamos a copiarlo. Ya, lo copiamos. Esta parte. ¿Ya? Entonces, ya, y vamos a reemplazar lo que se ha encontrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente, miren. Integramos esto. ¿Cómo se integra? Esto se va a simplificar con el diferencial, eso ya se sabe. Entonces me va a quedar como e a la menos 4x por y igual a 4.
La integral de esta expresión ya la conocemos, es todo esto, ¿sí? Entonces vamos a anotar ahí, esto era positivo, ¿no? Sí, por la factorización. Es igual a menos, ¿ya? Menos lo siguiente, x cuartos más un 16avo, ¿no? ¿De qué expresión? La expresión e a la menos 4x. E a la menos 4x. Listo. Y a todo se le suma una constante, obviamente, ¿no? Bien, podemos simplificar. Miren, a todo bueno, voy a tratar de despejar y. Voy a multiplicar a todo por e a la 4x. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener y nada más bueno, en el primer miembro. Y este negativo va a salir, ¿no? Pero este 4 puede ir a multiplicar a estos dos. Y vamos a simplificar de esa manera. Menos x más un cuarto sería, ¿no? Más un cuarto. Sí, solo eso, ¿no? E a la menos 4x se va a simplificar con esto. Más la constante c por e a la 4x. Y esta sería la solución final. Bien, listo, de esa manera. Ahora, miren, si quieren, despejen la variable y, pero algunas veces, por ejemplo, cuando estamos trabajando con Riccati, va a ser imposible en algunos casos, ¿ya? O en algunos casos es complicado despejar, y en algunos va a ser imposible, pero si pueden, y no está muy complicado, despejen la variable y, pero para una ecuación diferencial lineal siempre se va a poder despejar, ¿ya? Como se puede observar de esta manera. Bien, ¿hay preguntas respecto a este ejercicio? Ya, no hay preguntas, ¿no? Vamos a ver ahora, a ver, uno de un examen. Creo que es del 2018. Voy a revisar. Ya, vamos a resolver el siguiente. Este es un examen. Van a ver que no está muy complicado. Ya. Es del examen 1-2018. Este ejercicio. Entonces vamos a resolver. Ah, es con condiciones iniciales incluso. A ver, veamos. Vamos a resolverlo aquí. Ya, dice resolver la ecuación diferencial. Miren. A ver, vamos a poner una línea para trabajar por ordenado. Ya, en este caso me están pidiendo resolver la siguiente ecuación diferencial. Y' igual a e a la y sobre e a la menos y más 3x. Me dan una condición inicial. ¿Para qué me dan esta condición inicial? Para calcular la constante. En este caso, miren, no me han dado una condición inicial y ha aparecido ahí la constante. Eso significa que esto es una familia de curvas. Pero como en este caso me están dando una condición inicial, debo calcular esta constante c. Y de esa manera voy a tener una solución particular, ¿no? Cuando me dan condiciones iniciales, tengo soluciones particulares. Bien, vamos a analizar ahora la solución de este ejercicio. Miren, en este caso, no me han dado de una forma sencilla, ¿ya? Vamos a copiar esta ecuación diferencial en este caso, tenemos y', ¿ya? Pero y', ¿cómo lo podemos anotar? Lo podemos anotar como la anotación de Leibniz, derivada de y respecto de x, ¿no? Y esto es igual a e a la y sobre e a la menos y más 3x. Listo, esta es la ecuación diferencial. Ya. Así como está, miren, no es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Porque la forma ya la conocemos. La forma de la ecuación diferencial lineal es y' más p de x por y igual a q de x. Es una ecuación diferencial en y, ¿no es cierto? En y. Debe aparecer dos veces la variable, perdón, sí, la variable dependiente, derivada o no derivada. Mira, aquí está derivada y aquí está no derivada. Aparece dos veces. Pero ¿cuál es la otra característica? La variable dependiente tiene que ser una letra nada más, ¿no es cierto? Y no puede estar afectada por una función, ¿sí? Entonces, bajo esos argumentos, podemos analizar esta expresión. Miren, como se puede observar, así como está, es una ecuación diferencial en y, porque la variable dependiente está afectada, la derivada, ¿no? Es una ecuación diferencial en y. Pero, si es en y,
no va a ser una ecuación lineal de ninguna manera, ya que y está en una función, está en la función exponencial. Miren, aquí está en la función e a la y. Lo mismo sucede en el denominador, está como una función la variable dependiente, e a la menos y. Entonces, es imposible que esta sea una ecuación diferencial lineal en y, ya que no son letras, ¿no es cierto? O sea, está afectada en una función, en este caso en la función exponencial. Entonces, descartamos, ¿sí? Vamos a descartar que sea una ecuación diferencial lineal en y. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? La otra opción sería que sea una ecuación diferencial lineal en x. Entonces, como se dan cuenta, tenemos que ir intentando, ¿sí? Con estos criterios tenemos que intentar. Ahora, tampoco es una ecuación diferencial en y, por la siguiente razón también, esto no lo he explicado, porque aparece 3 veces la variable dependiente. Miren, aquí aparece una vez, aquí aparece 2 veces y aquí 3 veces. Entonces, no va a ser ecuación lineal porque solamente debe aparecer 2 veces, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, la otra posibilidad sería que sea en x. Y en x sí me va a dar el resultado para que sea una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Miren, primeramente, debe aparecer 2 veces, habíamos indicado, la variable dependiente, y tiene que ser letra. Entonces aquí aparece una sola vez, x, miren, y es letra. Ahora, ¿dónde va a aparecer la segunda x? Y esta tiene que ser derivada. Proviene de esta, miren. ¿Qué pasa si a todo lo elevo a la menos 1? Ya vamos a tener la derivada de x respecto de y. Y lo que es el denominador va a subir como numerador. Y ya tendría ahí dos variables, ¿sí? Entonces, con esos criterios se tiene que analizar, ¿ya? Hay varias formas, como pueden observar, ¿sí? Contando el número de variables dependientes, o si no, también viendo que no estén dentro de una función, ¿sí? A ver, entonces, para ello, vamos a decir lo siguiente. A la expresión, vamos a elevar a la menos 1, ¿sí? Entonces, como vamos a elevar a la menos 1, esto aquí va a ser igual a la derivada de x respecto de y. Y en el segundo miembro tendríamos e a la menos y más 3x sobre e a la y. Pero así como está, ya podemos reconocer, miren, aquí está la variable dependiente con la derivada y aquí está suelta. Pero todavía no está en su forma general, porque tiene que estar así. Entonces, para ello, vamos a dividir, miren, vamos a distribuir e a la y. Esto se va a distribuir a e a la menos y a 3x. Entonces, si hacemos operaciones, encontramos la siguiente expresión, la derivada de x respecto de y igual. Esto es igual a e a la menos 2 veces y, más 3 por e a la menos y por x, ¿no? Entonces, esto va a pasar a restar. Y ya tendríamos la ecuación diferencial lineal. ¿Miren? La derivada de x respecto de y. Y esto es igual a menos 3e a la menos y por x. Igual a e a la menos 2y. Listo. Miren, es una ecuación diferencial lineal. Pero es una ecuación diferencial lineal de primer orden en x, ¿sí? Porque aquí está la derivada de x respecto de y aquí también está x. ¿Ya? Puede haber ecuaciones diferenciales en x o en y. Eso va a depender. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Como ya sabemos, tenemos que usar el factor integrante. Esta es la ecuación 1, ¿sí? Siempre tenemos que enumerar esta. Tenemos que reconocer primeramente p de x. P de x es la función que multiplica la variable dependiente sin derivar, es decir, a esta. Entonces sería menos 3 por e a la menos y. Eso sería p de x, ¿no? Listo. Vamos a calcular el factor integrante. Entonces el factor integrante es igual a e elevado a la integral de p de x, diferencial de x. Reemplacemos esa función. Tenemos e elevado a la integral. P de x aquí es igual, es menos 3 por e a la menos y. Diferencial de x. Integramos. A ver, integremos. El 3 va a salir, lógicamente, ¿no? Sale, ¿ya? Y la integral de menos e a la menos y. Bueno, esto no va a ser. Aquí hay un pequeño error, miren. Esto no es p de x, esto sería p de y ahora, ¿no? P de y. Entonces, p de y aquí también. Vamos a corregir eso. No es x, estamos trabajando con y en este caso. Entonces vamos a corregir. Aquí tendríamos que esto es y diferencial de y, ¿no? Aquí también. Listo. Vamos a integrar. Miren, este 3 sale. Me conviene que este negativo esté dentro de la integral porque la integral de e a la menos y por negativo va a ser e a la menos y. Esa sería la integral, ¿no? Es una integral inmediata, como se puede observar. Listo. No se puede simplificar ni se puede hacer nada. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar a la ecuación 1. Entonces decimos esto es y, ¿no? Mu de y multiplicada por la ecuación 1. Entonces, al multiplicar tenemos esta expresión, que es el factor integrante, e elevado a 3 por e a la menos y. Ya multiplicado por x' voy a anotar, ¿sí? x' menos 3 por e a la menos yx igual
a e a la menos 2 veces y multiplicada por esta expresión, es decir, e elevado a la 3 e a la menos y, ¿no? Listo, como sabemos, el primer miembro siempre me genera la derivada de un producto, ¿sí? En este caso es la derivada respecto de y, de la variable independiente. En este caso, la variable independiente es y. Y este producto tiene que ser el factor integrante, que es e elevado a 3 por e a la menos y, multiplicada por la variable dependiente, que es x, igual a e a la menos 2y por e a la 3 por e a la menos y, ¿sí? Para poder integrar vamos a multiplicar por el diferencial de y, como se sabe. Entonces, multiplicamos eso, o este diferencial, y tenemos el diferencial de e elevado a 3 por e a la menos y x. Y esto es igual a e a la menos 2 veces y por e elevado a 3 por e a la menos y diferencial de y. Como se puede observar, ya se puede integrar. Entonces vamos a integrar en ambos miembros, integrando. Ya la primera integral es sencilla, como se sabe, ¿no? La primera simplemente va a ser el argumento, porque es como si se simplificara, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener e elevado a 3 por e a la menos y x. Igual, ahora tenemos que integrar esto, ¿no? El problema está aquí, ¿sí? Vamos a integrar esto, ¿ya? Entonces, digamos lo siguiente. Esto lo voy a denominar integral 1. Integral 1. Y vamos a calcular esa integral 1. ¿Bien? Esta la voy a denominar la ecuación 2. Listo. Entonces, como pueden observar, el problema está ahí, en las integrales, ¿no? Entonces, vamos a integrar ahora esta expresión. Entonces, esto lo voy a copiar. Y vamos a integrar en la siguiente pizarra. Ya, mejor lo copiaré esto. Lo voy a copiar completo. Ya, todo esto voy a copiar. Ya, entonces, miren, tenemos que integrar esto, ¿no? A ver, vamos a integrar. Ya, primeramente, miren, aquí como se puede observar, no hay una forma, digamos, o no hay un método directo para poder calcular esa integral, ¿no? No podemos usar por partes, digamos, ¿no? Pero hay que tener buen ojo, ¿ya? Observen, aparece muchas veces la función exponencial. Y como se sabe, la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial, porque esto por tablas no se puede resolver, ¿sí? No se puede calcular por tablas. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es un cambio de variable, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a tratar de generar una función exponencial, ¿ya? De esta manera. Entonces, aquí expliquemos. La integral 1 es igual a la integral, ¿ya? Primero copiaré esto, o esto voy a copiar, ¿ya? Pero e a la menos 2y yo lo puedo representar como el producto de e a la menos y por e a la menos y. Entonces, una e a la menos y la voy a conservar aquí, e a la menos y, ¿ya? Multiplicado por esto, por e elevado a la 3 por e a la menos y. Pero aquí me falta una e a la menos y para completar a e a la menos 2y. Y eso lo voy a anotar aquí, miren, e a la menos y diferencial de y. Entonces, no habría hecho nada, ¿no es cierto? No habría afectado en nada. Pero ¿por qué me conviene representar de esta manera? Porque miren, aquí aparece ya e a la menos y aquí aparece e a la menos y. ¿Cuál es la derivada de e a la menos y? Es menos e a la menos y, diferencial de y aquí aparece todo eso. Entonces, como se pueden dar cuenta también, hay que tener buen ojo, ¿no es cierto?, para poder integrar mediante la sustitución, ¿sí? Porque así como está, no puedo resolver por tablas, ni tampoco puedo usar otros métodos, ¿no? Tengo que resolver sí o sí por la sustitución. Entonces, hagamos eso. Vamos a hacer la siguiente sustitución. Decimos que aquí sea m, ¿sí? E a la menos y. Entonces, diferenciando, lo que se obtiene es diferencial de m igual a menos e a la menos y diferencial de y. Aquí se encuentra, ¿no? El diferencial del cambio de variable. Reemplacemos en la integral. Entonces, integral 1 es igual a la integral e a la menos y, que es igual, es m. E elevado a la 3, e a la menos y es m. Y observen, e a la menos y por diferencial de y es menos el diferencial de m, ¿no? Entonces aquí puedo tener ese negativo, diferencial de m. Bien, se ha sustituido, o perdón, se ha transformado en una integral que es sencilla, miren. Esto lo vamos a resolver por partes, o mejor dicho, por el método tabular, como en el anterior caso. Tenemos x por e elevado al algo, ¿no? Y de la misma manera, en este caso, tenemos m por e elevado al algo. Entonces, ya se sabe, ¿no?, cómo se resuelve este tipo de integrales. Entonces, vamos a crear una tabla en esta parte. Creamos la tabla. Y en la primera columna, como se sabe, tenemos que derivar. Y la segunda, vamos a integrar. ¿Qué se deriva? El polinomio. En este caso es m también, ¿no? Bien facilito. Y la función a integrar va a ser e a la 3m.
Bien, derivamos. La deriva de m es 1, la deriva de 1 es 0. La integral de e a la 3m es 1/3 de e a la 3m. La integral de 1/3 de e a la 3m es 1/2 de e a la 3m. A continuación se multiplica en forma diagonal y lógicamente alternando los signos, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a decir que el resultado, ¿bien?, de la integral 1, ¿ya?, es igual, menos, ¿no? Menos, ¿ya?, más m por todo esto, eso viene a ser m/3 de e a la 3m, ¿no? Menos 1/2 sería, menos 1/2 de e a la 3m. ¿Y cómo se sabe? Podemos factorizar. Miren, voy a factorizar la integral 1, sería igual. Ya voy a distribuir el signo también, ¿no? Bueno, lo dejaré ahí. ¿Ya? Sí, voy a distribuirlo. Miren, voy a tener de esta manera. Menos m/3 más 1/2 de e a la 3m. Bien, ese sería el resultado de la integral. Como han podido observar, siempre aparece este método de por partes. Por eso tenemos que conocer bien. Bueno, lo único que se hace ahora es reemplazar. Miren. Antes tenemos que volver al cambio de variable. Eso me falta. Entonces lo vamos a hacer aquí. ¿Ya? Una vez que ya tenga esto, vamos a volver a la variable original. En este caso, m es igual a e a la menos y. Entonces aquí decimos que la integral 1 es igual a menos m. Pero m a qué es igual es e a la menos y. E a la menos y tercios más 1/2, ¿no? Por e elevado a la 3 por m. M es e a la menos y. Bien, ya tenemos la integral 1. Vamos a reemplazar en la ecuación 2, ¿no? Entonces aquí decimos en 2. Entonces en 2. Aquí es igual a esto. Es esto, ¿no? Tenemos e a la 3 por e a la menos y por x. Igual a la integral 1. La integral 1 es todo esto. Entonces reemplacemos. Tenemos menos e a la menos y tercios más 1/2 de e elevado a 3 por e a la menos y. Listo, ya está resuelta la ecuación diferencial, pero debo sumar una constante de integración, les he indicado, ¿no? Más una constante. Bien, esta sería entonces la solución, pero para que se vea mejor, voy a multiplicar a todo por e a la menos 3 por e a la menos y. Multiplicamos por esa expresión. Ya. Miren, lo puedo dejar así, ¿ya? Van a ver, pero ¿por qué lo estoy dejando así? ¿Por qué no estoy despejando x? ¿Ya? Miren, la solución, si quieren, la pueden expresar en su forma explícita. Explícita es cuando está despejada la variable dependiente. En este caso está en su forma implícita porque no está despejada la variable dependiente que es x. ¿Ya? Pero, ¿por qué motivo no estoy reemplazando? Cuando me dan condiciones iniciales, miren, cuando me dan condiciones iniciales, como en este caso, conviene que C esté suelta, es decir, que no esté multiplicada por ninguna función. En este caso está suelta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a hacer de esa manera el reemplazo directo, ¿ya? Pero cuando no me dan condiciones iniciales, despejen la variable dependiente. Pero en este caso, como tengo condición inicial, voy a mantener, ¿ya? Entonces, la condición inicial, que en este caso es y en 0 igual a 0, me la dan para que genere una solución particular, es decir, para que calcule el valor de C. Pero, ¿qué significa y en 0 igual a 0? Esto significa que y vale 0 y x, miren, va a ser 0. Eso me dice, ¿no? Este valorcito que viene es x, ¿ya? Entonces me dice también que x vale 0. Entonces voy a reemplazar esto en esta expresión, voy a reemplazar, ¿no? Entonces reemplazando, esta la vamos a denominar la ecuación 3, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar en 3. Reemplazando en 3, obtenemos lo siguiente. Ya tenemos e a la 3 por e a la menos y vale 0, ¿no? O sea, la 0. Por x, x es 0. Esto es igual a menos e a la menos 0 tercios más 1/2 de e elevado a 3 por e a la menos 0 más c. Entonces tenemos que simplificar esto, ¿no? Esto va a ser 0, como se puede observar. 0. Esto va a ser 1. Esto va a ser 1. ¿Sí? Entonces aquí ya podríamos decir lo siguiente. A ver, podemos despejarse. Ya voy a anotar primeramente el primer miembro, ¿sí? O el 0. Anotaré el primer miembro, 0. Esto es igual, a ver, aquí tengo menos 1/3. Menos 1/3 más 9. Eso sería igual a menos 2 novenos, ¿no? Menos 2 novenos. Menos 2 novenos. Sí, menos 2 novenos por e al cubo sería, ¿no? E al cubo más c. Entonces, miren, puedo despejar c. En este caso, c es igual a 2 novenos de, sí, e al cubo, ¿no? Listo. Ya tenemos lo que es el valor de c. Entonces, de esa manera se tiene que calcular el valor de c. Recuerden, cuando tienen condición inicial, tiene que estar suelta la c, ¿ya? Es mejor si está suelta. Bien, vamos a reemplazar en 3 ahora y con eso ya estaría, ¿no? En 3 reemplazamos
y tenemos lo siguiente. Ya, está bien, ¿no? E elevado a la 3 por e a la menos y por x. Y esto es igual a menos e a la menos y tercios más 1/9 de e elevado a la 3 por e a la menos y. Pero sé qué valor tiene. Tiene este valor. Más 2/9 por e cubo. Listo. Esta sería la solución. Pero se puede despejar x, ¿no? Entonces vamos a despejar x para que se vea mejor. Entonces vamos a despejar x en la siguiente pizarra. Entonces vamos a despejar de esa manera. Esto lo voy a borrar. Para poder despejar voy a multiplicar a todo por e a la menos 3 por e a la menos y. Entonces si multiplicamos por todo eso tendríamos x. ¿Sí? X es igual a menos e a la menos y tercios más 1. Bueno, está mal, ¿no? Esto tiene que estar de esa manera. Ese negativo está ahí. No está multiplicando todo. Bien. Entonces va a desaparecer esto, miren. Por esto, ¿no? Y me va a quedar más 2/9. ¿Ya? Miren, voy a multiplicar e a la 3 por e a la menos 3 por e a la menos y. Eso sería igual a e elevado a la 3 menos 3 e a la menos y. Bien, y esta sería lo que es la solución final. Bien, esa sería la solución. Bueno, como han podido observar este ejercicio de examen, se complicaba un poco, ¿no? En lo que es la integración, más que todo, ¿no? ¿Ya? Hay que tener cuidado siempre en esa parte, ¿sí? Bien, entonces, vieron cómo... A ver, voy a explicar lo siguiente. ¿Está? Ya, a ver, la 63. A ver, entonces, para practicar, ¿no? Pueden practicar, por ejemplo, con este. A ver, es similar al que hemos visto, miren. Ya, solamente esta parte. Por ejemplo, este ejercicio es similar al que hemos visto, miren. A ver, con este pueden practicar. Observen. Tengo y' igual a y sobre 3x menos y cuadrado. Pero, ¿qué pasa en este caso? Tenemos una ecuación diferencial en y. Pero ¿cuántas veces aparece y? Miren, aquí aparece una vez con la derivada, dos veces, tres veces. Entonces no va a ser una ecuación diferencial lineal en y. Pero ¿qué pasaría si y' lo anoto como 1 sobre x'? Entonces ahí va a aparecer x y aquí tengo otra x. Y lo único que debería hacer es elevar a la menos 1 y ya tengo la ecuación diferencial lineal. Practican con esto, ¿ya? La solución también la voy a anotar aquí. Esa sería la respuesta. Esa sería la solución. A ver, otro con el cual se puede, bueno, pueden ejercitar. A ver. Ya vamos a ver uno más y luego ya vamos a poder explicar lo siguiente. Ya, a ver, vamos a ver uno más, ¿sí? Antes de terminar, para que puedan practicar luego ya con más seguridad. Ya, a ver, de estos digamos. A ver, podría ser. Ya, este digamos, a ver, vamos a ver con este ejercicio. Ya, aquí vamos a usar ya lo que es cambio de variable. A ver, entonces tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Ya, quieren resolver esta ecuación diferencial. ¿Ya? Ya, primeramente, ¿qué podemos decir de esta ecuación diferencial? Es de primer orden, como se puede observar, ¿no? Es de primer orden y además es en Y, ¿sí? Perfecto. Entonces, analicemos los criterios. Vamos a recorrer los criterios de solución para este tipo de ecuaciones diferenciales. Nosotros sabemos que, en primer lugar, va a tener la siguiente va a ser de la siguiente manera. Y' es más, ¿no? P de x por y es igual a q de x. En primer lugar, tenemos que recordar que debe aparecer dos veces la variable dependiente y no tiene que estar afectada por ninguna función. Entonces, observemos, para y, aquí está y', muy bien.
Pero ¿qué pasa con las otras variables y? Aquí está afectada por el coseno y está afectada por el seno. Entonces, sería absurdo pensar que es una ecuación diferencial en y, así tal como está, ¿verdad? Ahora, para x, miren qué va a pasar. Uno podría decir, pero y' lo puedo escribir como 1 sobre x'. Eso se puede hacer, ¿no? Y' es igual a 1 sobre x'. Pero tampoco me va a servir. Miren, ¿por qué? Miren, aquí tengo x', aquí aparece una vez x, otra vez x, aparece 4 veces x, entonces tampoco va a ser una ecuación diferencial lineal en x. Bueno, como un último recurso, lo que me quedaría es un cambio de variable, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Observen lo que va a pasar. Este seno de y va a ir a multiplicar a y', ¿sí? Puede ir a multiplicar, entonces hagamos esa operación. Vamos a tener lo que es seno de y por y', ¿sí? Hasta ahí todo bien. Luego de haber hecho eso, ya voy a anotar lo que me queda, ¿no? Entonces, aquí me queda 2x por 1 menos x cuadrado menos coseno de y. Bien, sobre, en el denominador solamente ya tenemos x cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces, observen lo que pasa. Si genero un cambio de variable en coseno, ¿cuál va a ser la deriva del coseno? Va a ser menos seno de y va a estar multiplicado por su variable dependiente que es y', ¿sí? Se puede hacer eso o si no trabajar como diferencial, pero aquí lo podemos hacer directamente como derivada. Entonces, por eso he insistido en mandar el seno, ¿ya? Y de esa manera ya voy a tener una ecuación diferencial lineal, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Miren, mi cambio de variable va a ser el siguiente. Va a ser z, digamos, cualquier variable, ¿no? Z, que es igual al coseno de y. Entonces, vamos a derivar. Miren, obviamente derivamos respecto a x, ¿sí? Entonces, vamos a tener z', ¿sí? O esto sería igual a decir diferencial de z respecto a x, ¿no? Igual, la derivada del coseno es el menos seno de y, multiplicado por la derivada de y respecto de x, regla de la cadena, ¿ya? Simplemente estoy haciendo eso, estoy aplicando regla de la cadena. Pero observen, aquí se genera eso, miren, seno de y por derivada de y respecto de x, o y', que es lo mismo. Entonces voy a reemplazar eso. Entonces reemplazamos en la ecuación 1. ¿Ya? Vamos a reemplazar en 1. Reemplazando en 1 tenemos menos, ¿no es cierto? Por ser negativo. Menos la derivada de z respecto de x igual, ¿ya? Antes de reemplazar aquí, miren, voy a distribuir x cuadrado menos 1. Yo lo pondré ahí, miren. Vamos a entender mejor de esa manera. Tengo 2x por 1 menos x cuadrado menos coseno de y, que es igual a z, sobre x cuadrado menos 1, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es una ecuación lineal? Aparece dos veces la variable dependiente. Observen, aquí está una vez y aquí está otra vez. Y ambas son como letras. Entonces, ahí tengo la ecuación diferencial lineal. Pero, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar la forma ahora, ¿no? La forma correspondiente. Entonces, para ello, x cuadrado menos 1 lo voy a distribuir. Entonces, tendríamos que hacer la siguiente operación. Menos, esto lo puedo anotar como z' ahora, ¿no? Z' igual, a ver, ya, x cuadrado menos 1 se va a distribuir para esto y para este sumando, ¿no? Entonces tendría 2x, ¿ya? Y también puedo factorizar un negativo aquí. Entonces vamos a tener negativo x cuadrado menos 1. Y vamos a distribuir x cuadrado menos 1, como se viene indicado. X cuadrado menos 1. Menos z o menos 1 sobre todo esto sería, ¿no? 1 sobre x cuadrado menos 1 por z lo voy a hacer. Lo voy a multiplicar. Bien, se puede reducir esto, x cuadrado menos 1 con x cuadrado menos 1. Ahora, miren lo que va a pasar. Voy a multiplicar a todo, ya, miren, sí, voy a mandar a sumar esta expresión al primer miembro. Tenemos menos z' más sería, ¿no? 1 sobre x cuadrado menos 1 por z. Y esto es igual a menos 2x además. Listo, ya es una ecuación diferencial lineal en z. Multiplicamos por el negativo para poder llevar a la forma general. Multiplicando por menos 1, el resultado entonces va a ser de esta manera. Z', esto es menos 1 sobre x cuadrado menos 1 por z igual a 2x. Listo. Es una ecuación diferencial lineal. La vamos a denominar ecuación 2. ¿Sí? Ecuación lineal. Pero en este caso en z, ¿verdad? Entonces, vean la importancia del cambio de variable, ¿no? El cambio de variable muchas veces me va a ayudar a llevar a una ecuación diferencial que no es lineal y la va a linealizar, ¿no es cierto? Como en este caso hemos podido observar, tomando en cuenta el coseno, y bueno, aparecía la derivada, ¿no? Por eso hemos multiplicado el seno de y por la derivada de y, ¿sí? Bien, vamos a resolver esto, a ver, el factor integrante, ¿cuál va a ser? El factor integrante, ahora con amarillo, bastante mejor. El factor integrante es mu de x.
mu de x es igual a e elevado a la integral de p de x, pero todo esto sería p de x, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Todo esto es p de x, ¿sí? ¿Ya? P de x diferencial de x, ¿no? Bien, reemplacemos los datos. Tenemos e elevado a la integral p de x. Este negativo puede salir. Menos 1 sobre x cuadrado menos 1 diferencial de x. Es una integral sencilla. Si se acuerdan, tenemos que saber esto. La integral de 1 sobre x cuadrado menos a cuadrado diferencial de x es igual a 1 sobre 2a por el neperiano de x menos a sobre x más a. Esa es la integral. Entonces vamos a aplicar eso. Miren, es el mismo caso. A en este caso sería 1, ¿verdad? Entonces tendríamos e a la menos integral de 1 sobre x cuadrado menos 1. Es igual a 1 sobre 2 veces a, pero a es 1. Por el neperiano de x menos a es 1 sobre x más 1. Esto se puede simplificar, miren. Entonces aquí directamente vamos a simplificar. Mu de x. Mira, de esta manera se puede simplificar. Menos un medio va a subir, ¿no? Al exponente. Entonces tendría e elevado al logaritmo. Miren, son las mismas bases, la base neperiana y la base neperiana. Por tanto, simplificando tendríamos lo que es x menos 1 sobre x más 1. A lo 1 medio sería, ¿no? Listo, vamos a tener esa expresión. Ya tendríamos entonces lo que es el factor integral. Siempre se tiene que simplificar. Si reemplazamos directamente en la ecuación diferencial, vamos a tener problemas, ¿sí? Bueno, a ver, ahora vamos a multiplicar, ¿ya? Entonces decimos en la siguiente página, mu de x multiplicado por la ecuación 2, ¿verdad? ¿No? Ya, voy a copiar, a ver. Ya, es todo esto, ¿no? X menos 1 sobre x más 1 bueno, elevado a 1 medio, el factor integrante. X menos 1 sobre x más 1 a la 1 medio. Eso se multiplica por el primer miembro de la ecuación diferencial, que es z', a ver, z' menos 1, ¿no? Menos 1 sobre x cuadrado menos 1 por z. Y esto también se va a multiplicar lo que es 2x, ¿no es cierto? 2x por todo esto. Entonces, x menos 1 sobre x más 1 a la 1 medio. Bien, como se sabe, el primer miembro siempre me va a generar el producto, ¿no? Del factor integrante, o bueno, la derivada del producto, ¿no? Entonces sería la derivada respecto de x, del factor integrante, que es x menos 1 sobre x más 1 al cuadrado, multiplicado por la variable dependiente z. Y esto es igual a 2x por x menos 1 sobre x más 1 a la 1 medio. Bien, multiplicamos por el diferencial de x para poder integrar. Por el diferencial de x se tiene el diferencial de, esto es 1 medio, ¿no? De x menos 1 sobre x más 1 a la 1 medio por z. Y esto es igual a 2x por x menos 1 sobre x más 1 al 1 medio diferencial de x. Bien, procedemos a integrar ahora. Integremos. Ya, la segunda integral está medio complicada, como se puede observar, ¿sí? Esta va a ser un poco complicada. Esta es inmediata. Ya, pero vamos a resolver. No hay mucho problema con esto. Pero va a ser un poco larga. Esta se va a denominar integral 1. Miren, ¿cómo resuelves integral? ¿Ya? Bueno, alguna vez me puede generar este tipo de integral, que es un caso no muy visto, digamos, pero se tiene que conocer, ¿ya? El procedimiento. Miren, es para integrales de este tipo. Aquí lo voy a anotar, ¿ya? Integrales, ¿ya? De esta manera. Si tengo un integral, a ver, aquí lo un integral, ¿ya? Donde esta va a depender de x, ¿ya? Y una función, ¿no? Una función de x y aquí voy a tener, como se tiene, x más menos, digamos, a sobre x más menos b elevada a algún exponente, ¿sí? Para integrales de este tipo, ¿ya? O sea, tengo una x, ¿no es cierto? Como aquí está, puedo tener, digamos, una función de x cuadrado, un polinomio de x. Pero lo importante es esta expresión. Miren, una fracción debo tener. X más menos a sobre x más menos b. En este caso, x menos 1 sobre x más 1 elevado a un exponente. Este exponente puede ser entero o puede ser radical. ¿Qué se hace? Hay que hacer un cambio de variable en este argumento, ¿sí? En todo eso. Hay que aplicar un cambio de variable. En este caso, a todo esto debo hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para poder eliminar este exponente y poder despejar x. Entonces hagamos eso. Eso se hace ya cuando tenemos este tipo de integrales. Entonces mi cambio de variable, aquí
aquí vamos a usar mi cambio de variable, es el siguiente. ¿Cómo puedo eliminar este exponente? Con una variable nueva elevada al cuadrado. Entonces podemos decir que z cuadrado igual a todo esto, ¿no? X menos 1 sobre X más 1. A continuación se tiene que despejar lo que es X, ¿sí? Siempre tenemos que despejar X. Entonces para poder despejar X, vamos a multiplicar en forma cruzada, ¿no? X por z cuadrado más z cuadrado, esto es igual a X más 1. Entonces puedo factorizar X de esas dos, ¿no? Entonces tendríamos X por z cuadrado menos 1. Y esto es igual a 1 menos z cuadrado, ¿no? Ah, no, aquí hay un pequeño error. Esto es negativo, ¿ya? Esto es negativo. Sí, esto es negativo. Ya, entonces, ¿cómo sería? A ver, sí, está bien, ¿no? Sería negativo, ¿ya? Menos z cuadrado, ¿no? A ver, sí, está bien. Despejamos x. X es igual entonces a menos z cuadrado más 1 sobre z cuadrado menos 1. ¿Sí? Esa sería entonces la expresión para x. Miren, ¿qué necesito ahora? Necesito el diferencial. Entonces vamos a diferenciar. Diferenciando, tenemos diferencial de x es igual a menos derivada de un cociente, el denominador al cuadrado. Z cuadrado menos 1 al cuadrado. Derivada de z cuadrado más 1 es 2z. Mantenemos el segundo, bueno, el denominador. Z cuadrado menos 1 menos, ahora mantenemos el numerador. Z cuadrado más 1. Derivada del denominador es 2 veces z. Todo multiplicado por el diferencial de z. Bien, vamos a simplificar. Entonces, el diferencial de x es igual, a ver, vamos a ver si existen términos semejantes, ¿no? Entonces, negativo sobre z cuadrado menos 1 al cuadrado. Vamos a desarrollar. 2z por z cubo es 2z cubo. Menos 2z menos 2z cubo y menos 2z. ¿Ya? Si hay algún error me van a observar. Bien, ya buscamos estos términos, ¿no? Se cancelan. Y finalmente, aquí podemos decir que el diferencial de x es igual a 4x, ¿no? No, 4z, ¿sí? 4z sobre z cuadrado menos 1 al cuadrado diferencial de z. Bien, ya está. Ahora vamos a reemplazar el integral 1. Miren, aquí vamos a reemplazar. Entonces, el integral 1 lo que se tiene es lo siguiente. Aquí la integral 1. Aquí es igual. La integral 1 es igual a x. X, ¿a qué es igual? Es todo esto. Reemplacemos. Entonces, menos z cuadrado más 1 sobre z cuadrado menos 1. ¿Ya? Eso es x. Multiplicado por x menos 1 sobre x más 1. Pero todo esto que era igual. Z cuadrado, ese es el cambio, ¿no? Z cuadrado elevado a la 1/2, me dice, ¿no? 1/2. Multiplicado por el diferencial de x. El diferencial de x es todo esto, entonces reemplacemos 4z sobre z cuadrado menos 1 al cuadrado diferencial de z. Ahora esta integral tiene que ser más sencilla. Vamos a reducir y van a observar que la integral se va a facilitar, ¿no? Bueno, la función se va a facilitar. La función que estamos integrando, ¿no? A ver, vamos a copiar esto aquí. ¿Ya? Y vamos a proceder a reducir. Entonces, la integral 1. Integral 1, aquí es igual, el negativo sale, ¿no? Integral, ya primeramente se van a simplificar bueno, el 1/2 con el 2, se van a ir. Bien, también se va a simplificar lo siguiente. Bueno, aquí no se va a simplificar. Sí, no se va a simplificar eso, ¿no? Ya, vamos a tener negativo. Z cuadrado tendríamos, ¿no? Sí, Z cuadrado. ¿Ya? Z cuadrado por Z cuadrado más 1. ¿Sí? El 4 ya lo puedo poner ahí. Sobre z cuadrado menos 1 al cuadrado diferencial de z. Bien. Listo. Miren, hasta ahí ya tengo una expresión que es mucho más sencilla. ¿Sí? Pero, bueno, hubiera sido bueno que se simplifique un poco más, ¿no? Pero no se ha podido simplificar. Bien. Bien, entonces, a ver, esto voy a revisar. Creí que se iba a simplificar un poco más. A ver, revisamos esto por si acaso. A ver, tengo x menos 1, esto va a pasar, está bien, z cuadrado menos 1, y tendría, sí, está bien, ¿no? Ya, bueno, eso me ha generado. Ya, pero ¿qué voy a hacer ahora? Miren, puedo aplicar una sustitución trigonométrica aquí, para que sea mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, ¿dónde podría aplicar la sustitución trigonométrica? En el denominador. ¿Para qué? Para que, bueno, se elimine este denominador, ¿no? Vean que es una integral medio complicada, ¿no? Entonces, z es igual a, este cambio me dice que vamos a tener la secante, ¿sí? Secante de tita. Entonces, diferenciando, tendríamos diferencial de z igual a secante de tita, tangente de tita es la derivada, ¿no? Diferencial de z. Bien,
Reemplacemos. Integral 1 es igual a menos 4 la integral de z cuadrado. Z es secante cuadrado de tita. Y aquí tendríamos secante cuadrado de tita más 1 sobre z cuadrado. Z sería secante cuadrado de tita. Menos 1 todo al cuadrado. Diferencial de z es secante de tita, tangente de tita, diferencial de tita. Esto es no z, ¿no? Esto es diferencial de tita. Ahora sí, vamos a simplificar. A ver, sabemos que secante cuadrado de tita menos 1, eso es igual a tangente cuadrado de tita, ¿no es cierto? ¿Ya? Tangente cuadrado de tita. Bien, a ver, vamos a observar lo que se tiene ahora. Integral 1 es igual a menos 4, la integral. A ver, vamos a multiplicar. Aquí tengo secante cuadrado por secante, sería secante cubo. Secante cubo de tita. Aquí tenemos secante cuadrado de tita más 1 por tangente de tita sobre, hacia el denominador, tendría tangente cuadrada por el cuadrado, sería tangente cuarta, ¿no? Tangente cuarta de tita. Sí, diferencial de tita. Bien, miren, vamos a poder simplificar aquí algo, ¿no? Ya, esta tangente con esta y me va a quedar como cubo nada más. Bien, a ver, ¿qué más podríamos hacer en este caso? Creo que sí, va a ser un poco largo, ¿no? Esto, ya, pero vamos a ver. Entonces, lo que me queda es lo siguiente, la integral 1. Se ha reducido a una integral trigonométrica. Entonces, la integral 1 es igual a menos 4, la integral de la secante, ¿ya? Al cubo de tita por secante cuadrado de tita más 1, ¿sí? Sobre tangente cubo de tita diferencial de tita. Ya, así como está, miren, no puedo hacer nada, ¿no? No hay ningún cambio que me puede... sí, no, podría ser algo, pero no me conviene, ¿no? Ya, sí, miren, podría ser algo, pero creo que no me conviene trabajar con la sustitución trigonométrica, ¿ya? Sí, no me conviene trabajar. Creo que me conviene trabajar así como está nada más, ¿ya? Sí, trabajaría así como está. Quería hacer esta sustitución para poder reducir a algo más rápido, pero miren, se ha complicado un poco, ¿no? Entonces voy a trabajar así como está. ¿Ya? Así como está también se puede resolver, pero lo que quería hacer es reducir a una expresión que sea más sencilla. Entonces trabajaré con esto, ¿ya? A ver, sí, ya voy a tener que usar fracciones parciales en este caso. Bien, ya, entonces, por este método muy largo, ¿no? Muy largo. Entonces, continuamos con lo que estaba, ¿no? Con esta expresión, voy a copiar. ¿Ya? A ver, esto va a ser largo, pero lo podemos desarrollar con un programa. Van a ver. Ya. Listo. ¿Qué voy a hacer aquí? Miren, así como está, bueno, podría desarrollar en fracciones parciales, ¿no? Sí, puedo desarrollar en fracciones parciales. Voy a trabajar solamente con la función que me interesa. P de z lo voy a llamar. P de z es igual a, este 4 va a salir, z cuadrado por z cuadrado más 1 sobre z cuadrado menos 1 al cuadrado. Aquí hay una estrategia, ¿ya? Cuando todos son cuadráticos podemos hacer un cambio, pero no va a ser un cambio de variable para la integral, sino para la fracción, ¿sí? Para la fracción y de esta manera que todo esto en función de una sola variable. Entonces vamos a decir lo siguiente, miren. Aquí voy a decir que z cuadrado, ¿ya? Va a ser igual a ver, digamos, m. ¿Ya? Entonces, sí, vamos a tener p de m ahora. P de m, esto es igual a m más 1 sobre m menos 1 al cuadrado. ¿Cómo puedo desarrollar en fracciones parciales esto? ¿Ya? Entonces, puedo generar una sola variable, ¿sí? Voy a tratar de generar una sola variable. Sí, a ver, pero creo que no me conviene hacer eso, ¿no? Ya, miren, ya, miren. De hecho, es mucho más fácil. No me conviene hacer eso. Voy a aplicar la división nada más. ¿Por qué la división? Porque tengo aquí un polinomio de segundo grado y aquí tengo un polinomio de segundo grado, ¿sí? Puedo generar eso, ¿ya? Entonces lo haré de esa manera, para hacerlo mucho más fácil. Entonces, haremos eso directamente. A ver, la división va a ser de esta manera. Voy a tener z cuarta más z cuadrado, ¿ya? Y esto está dividido. Bueno, tendría que generar el desarrollo aquí, ¿no? Entonces vamos a tener z cuarta menos 2z cuadrado más 1. Listo. ¿Cómo se multiplicaba? De la siguiente manera, ¿no? O se dividía, mejor dicho. Aquí necesito 1, ¿no? 1 y voy a multiplicar. Entonces tendría menos z cuarta. 1 por menos 2 sería más 2z cuadrado. Y tendríamos 1 por 1, 1.
con menos 1 va a pasar. Sumamos. Tiene que desaparecer, ¿no? Z cuarta con Z cuarta. Y me queda simplemente 3Z cuadrado. Menos 1. Listo. No puedo dividir más porque, como se puede observar, el grado de esta expresión es menor a esta, ¿no? Entonces, la división de todo esto va a ser de la siguiente manera. Vamos a hacer la integral 1, que es igual a menos 4. La integral de, el resultado sería 1, ¿no? 1 más 3z cuadrado menos 1 sobre z, sí, z cuarta sería, ¿no? Z cuarta menos 2z cuadrado más 1. Listo. Vean, la integral se ha vuelto, podríamos decir, un poco más sencilla, ¿no? Pero ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar esto, ¿no? Para poder generar, bueno, una expresión que tenga ya integral sencilla. A ver, vamos a hacer eso. Es un poco larga, ¿no? Esta integral. Vamos a resolverlo. Entonces, ahora voy a preocuparme en esto nada más, ¿sí? Entonces, a esta ya lo voy a llamar P de Z. P de Z es igual a 3Z cuadrado menos 1 sobre, y ya lo puedo factorizar, lo puedo llevar en su forma, ¿no? Z cuadrado menos 1 al cuadrado. Bien, puedo hacer eso, ¿sí? Voy a hacer eso, pero ahora, miren, para poder desarrollar, ya, sí, aquí podría aplicar una sustitución, creo, ¿no? Una sustitución. Pero miren, lo interesante de esto va a ser que lo puedo desarrollar en fracciones parciales, de esta manera. 3z cuadrado menos 1 sobre, lo que se observa aquí es que voy a tener una diferencia de cuadrados, z menos 1 por z más 1. Y todo se va a desarrollar, bueno, se va a distribuir el 2, ¿no? El 2. ¿Listo? ¿Cómo sería entonces? Miren, el desarrollo de diferencia, bueno, de fracciones parciales. Voy a tener z menos 1 más z menos 1, z más 1, menos 1 al cuadrado, más z más 1, y aquí z más 1 al cuadrado. ¿Ya? Donde vamos a tener los valores de A, B, C y D. ¿Ya? Esto es largo, ¿no? Pero se puede hacer, ¿ya? Pero para no perder el tiempo, miren, podemos trabajar con un software que se llama Scientific Workplace. Lo pueden descargar de YouTube si quieren, ¿ya? Entonces, miren, aquí voy a anotar la fracción. Es esta, ¿no? 3z cuadrado, 3z cuadrado, ¿ya? Menos 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z más 1 al cuadrado. Entonces, vamos a ir a la parte de, ¿dónde está? Polinomios. Tiene que simplificar, expandir. Aquí está polinomios. Fracciones parciales. Y estas serían sus fracciones parciales, miren. Van a ser estas. Voy a copiarlas, ¿ya? Ya, pero recuerda, ¿no? Tienen que recordar el método de clasificador de fracciones parciales. ¿Ya? Es esto. Entonces, miren, para z menos 1, entonces el valor de a es 1. Para z menos 1 al cuadrado, esto sería un medio, dice, ¿no? Ahora, para z más 1, esto es menos 1. Y para z más 1 al cuadrado, esto es igual a un medio. Listo, con esto ya está, ya se puede integrar. Entonces, vamos a integrar. Y vamos a, con eso ya estaría terminado, ¿no? Muy largo el ejercicio, pero la integral, ¿no? Era un poco larga, sí era larga, pero se podía resolver. Entonces esto lo vamos a ver aquí. Listo, entonces esto voy a borrar. Y lo que se tiene finalmente es igual a menos 4. ¿Ya? Sí, la integral de 1. Y todo esto es esto, ¿no? Entonces vamos a copiar 1 sobre z menos 1 más un medio sobre z menos 1 al cuadrado menos 1 sobre z más 1 más un medio sobre z más 1 al cuadrado. Listo, diferencial de z. Integramos, a ver. Integral 1, que es igual. Tenemos menos 4. La integral de 1 es z. Más la integral de 1 sobre z menos 1 es el neperiano de z menos 1. ¿Sí? Más un medio. La integral de z menos 1 al cuadrado sería z menos 1. Menos 1 sería, ¿no? Sobre menos 1. Listo. Menos, a ver, el neperiano de z más 1. Y más un medio de z más 1 a la menos 1 sobre menos 1. Bien, es eso, ¿no? Pero ahora vamos a volver al cambio de variable, ¿ya? Z que era igual. Z es igual a secante de tita, ¿no?
secante y secante de tita que era igual, bueno, según la sustitución, ¿no? No, no, eso nada que ver, ¿no? Esto era muy largo, sí, aquí estamos, ¿no? Entonces, z que es igual, z es todo esto, ¿ya? Z es la raíz de x menos 1 sobre x más 1. Entonces, vamos a reemplazar eso. Entonces, aquí la integral 1 es igual a menos 4. Podemos simplificar un poco, miren, aquí tengo z más, aquí tengo dos neperianos, observen, el neperiano de z menos 1 y el neperiano negativo de z más 1. Entonces, eso va a ser igual al neperiano de z menos 1 sobre z más 1, pero z ya sabemos que es igual a la raíz, ¿no? Aquí lo voy a anotar eso. Z es igual a la raíz o, sí, directamente, ¿no? X menos 1 sobre x más 1. Ese es el cambio, ¿no? Es con negativo, ¿no? Vamos a ver. Sí, x menos 1 sobre x más 1. Ya, y bueno, de la misma manera aquí, ¿no? Tendríamos la raíz de x menos 1 sobre x más 1 menos 1 sobre, ya lo voy a hacer un poco más, sobre la raíz de x menos 1 sobre x más 1. Más 1. Bien. Menos un medio. Menos un medio de z, ¿no? Pero z es la raíz de x menos 1 sobre x más 1 menos 1 a la menos 1. Más menos un medio, ¿no? Menos un medio de la raíz de x menos 1 sobre x más 1 más 1 a la menos 1. ¿Sí? Listo, ya tengo la integral 1. Voy a reemplazar ahora en la expresión. ¿Dónde está? En esta, ¿no? ¿Dónde está? Sí, en esta, ¿no? Bien, al integrar esto, bueno, copiar esto, ¿sí? Para que se entienda mejor esto. Ya, vamos a reemplazar aquí. Ahí, ¿no? En esta expresión tenemos que reemplazar. Bueno, como habíamos indicado, esto se va a simplificar. Bien, estos dos se van. Y me queda x menos 1 sobre x más 1. Ya, esto es en raíz, ¿no? Por z. Igual a 2, ¿no? 2 por todo esto, por la integral. Pero la integral es esto, ¿no? Entonces voy a copiar directamente esto. Ya, entonces copiamos y ya. Sería esto, ¿no? A ver, entonces para que se han copiado por demás. Ya, en teoría es esto, ¿no? Entonces vamos a copiar. Ahí. Y bueno, esto se multiplica, ¿no? Por ese 2. ¿Y qué me faltaría? La constante. Bien, miren, este ejercicio era un poco largo, ¿no? Pero esto también está por demás. ¿Ya? La integral era muy complicada, ¿sí? En algunos casos puede haber eso, ¿no? Donde, pero antes me falta, miren, z que era igual, z es igual a el cambio, ¿no? El cambio. No, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Coseno de y, ¿sí? Z es coseno de y, entonces hay que reemplazar también eso. Tenemos que reemplazar eso. Sí, ¿no? Sí, eso nos falta, ¿ya? Coseno de y. Entonces, todo esto nuevamente voy a copiar. Entonces, esto lo voy a reemplazar por coseno de y. Coseno de y igual a todo eso. ¿Sí? Ahora sí ya está resuelta la ecuación. Ya, como les he explicado, ¿no? Es un poco larga, o la integral estaba muy complicada, pero puede haber ese tipo de casos, ¿no? Cuando tengo una expresión o una integral medio complicada, pero al final hay que resolver, hay que recordar todos los métodos. Bueno, hay que ir siempre por el método más viable. En este caso, eh, quería intentar, ¿no? Una sustitución trigonométrica luego de haber hecho eso, pero no, era muy largo, ¿no? Miren, y tampoco había muchas funciones que se relacionaban. Entonces, he dividido, ¿no? ¿Por qué he dividido? Porque, miren, el grado del polinomio del numerador es 4 y del denominador es 4. Entonces, la regla me dice que si son de mismo grado, hay que dividir, ¿verdad? Entonces, por eso he dividido. Y ahora, en este caso, como, bueno, después de dividir, el polinomio de grado 2, bueno, el polinomio del numerador es 2 y del denominador es 4. Entonces, ahí ya puedo aplicar lo que es fracciones parciales. ¿Qué hago? Para generar fracciones parciales, tengo que factorizar al máximo, ¿no? Y bueno, nos hemos ayudado con el software, pero esto lo pueden verificar, les tienen que generar lo mismo, ¿no? Y bueno, ya era integración inmediata. Bien, con eso acabaríamos, ¿no? Entonces, pueden, a ver, les voy a dar algún ejercicio más para que puedan ir practicando. A ver, este también requiere cambio, sí, este también requiere cambio de variable. Pueden practicar con este. Ya que hemos visto con cambio, ¿no? Entonces, este también requiere. ¿Sí? Aquí tiene que ser un cambio de variable para poder generar la ecuación diferencial. Su respuesta, ¿dónde está? Es esta, ¿no?
es esta. ¿Sí? Pueden practicar con esto, ¿no? Tienen que buscar un cambio de variable para que la ecuación diferencial sea lineal. Bien, tal vez algo antes de terminar. ¿Tienen alguna pregunta? Ya me preguntas. Bien, entonces vamos a terminar ahí, ¿sí? Y bueno, hasta la siguiente clase. Voy a subir el video y bueno, una guía también voy a subir para que vayan practicando. Hasta la siguiente clase y que les vaya bien. Buenas noches.